Mientras estoy en el WhatsApp, voy viendo para ver si ya se graba o no se graba. Bien, ya está con nosotros en sala, pero puntual entró nuestro doctor, el doctor Iván Martínez Díaz desde Colombia. Es psicólogo con especialización en docencia universitaria, magíster en educación, doctor en psicología y maestrando en transformación de conflicto y construcción de paz, conferencista internacional, presidente del Centro Internacional de Neurociencias y Bienestar Integral, CINEBI SAS. Autor de 4 libros, nos va a hablar el día de hoy sobre el enfoque terapéutico compasivo en la aceptación de la depresión. Doctor, ¿estará por ahí? Claro que sí, mi querida Mara, muy buenas tardes y muy Muy buenas bien, tardes para todos. Ya 4:23 en Argentina, ¿no? Nos llevan 2 horitas, están en el futuro un poquito. Bueno, Mara, antes de iniciar, quería preguntarte, ¿cuánto tiempo tengo? 1 hora. Listo, vamos a tratar de ser para no correrte los horarios, ¿listo? Antes de iniciar, pues quería agradecerte a ti, a todas las personas que hoy están acá. La verdad no pensé que hubiera tanta gente y que me sorprende, ahorita en esta época de la revolución tecnológica estamos saturados de cursos. Y entonces a uno lo invitan a congresos, a cosas, y uno va y ve 5 personas, 10 personas, sin embargo uno lo hace. ¿Por qué? Porque cuando uno desde su profesión tiene un propósito de vida, uno llega con un costal, no sé cómo le digan en Argentina, un saco, costal de semillas. Entonces nosotros lanzamos esas semillas así y esas semillas caen. Entonces esas semillas caen en corazones rotos, en corazones con espinas, en corazones áridos o en corazones donde va a germinar. Es decir, cuando uno le habla a un público, no sabe a qué persona realmente le va a ayudar. Y con que uno pueda llegar a un corazón, creo que salva el día, salva el propósito, salva lo que llamo yo el sentido más profundo de su existencia, que es algo que a veces no comprendemos, ¿cierto? Entonces, cuando yo de pronto, ya tú sabes cómo vengo yo trabajando el asunto de la psicología, yo la estoy enfocando mucho a la educación para los derechos humanos, mi vida se ha forjado como pedagogo y soy muy crítico, Mara, y algunas de las personas que están acá, de ciertos enfoques con los que hoy se pretende ayudar a las personas. Vamos a hablar de alguno de ellos sin llegar directamente a actuaciones personales. La felicidad, la positividad, el extremo perfeccionismo, la superación. Hay unos elementos que yo he venido identificando. Ahorita estoy trabajando en un modelo de educación psicoemocional para la construcción de paz. Y entonces, ¿qué aprendí yo en el enfoque de derechos humanos? Yo aprendí que los derechos humanos no se enseñan, los derechos humanos se practican, al igual que la pedagogía, al igual que la psicología. Entonces, ciertos factores nos han venido moldeando la cabeza a un punto tan drástico en el que hoy sentimos que no somos nadie. Y luchamos y luchamos y luchamos tratando de ser importantes, envaneciendo nuestro ego, alimentando nuestro yo con falsas expectativas y queriendo conseguir algo moldeado a unos estándares sociales. De eso se trata la presentación que yo tengo el día de hoy. Para eso yo traje una presentación, les voy a pedir que si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor la hagan y en el momento que podamos hacerlo yo les voy a interpretar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del perfeccionismo negativo, de las máscaras de la felicidad. Vamos a hablar de Matilda, vamos a hablar de los amigos de Matilda, vamos a hablar de las problemáticas que tenemos hoy en día, que he evidenciado como psicólogo. Vuelvo y repito, no pretendo juzgar ni recriminar, pero yo sé que aquí hay profesionales en salud mental, personas que tienen un vínculo de acción con
con personas que hoy están padeciendo de algún trastorno mental. Entonces, cuando yo hablo de un enfoque terapéutico compasivo, estoy hablando de cómo yo lo hago, cómo yo lo interpreto, cómo yo he venido desde unos años para acá ayudando a esas personas que me buscan o que llegan a mi vida. ¿Y qué he analizado yo en estas personas? Entonces, lo que he analizado, y esto también pues, lo tengo preparado, es que empecemos a identificar cómo nos sentimos. Entonces, yo hago una pregunta aquí. ¿Cómo te has venido sintiendo en los últimos meses? Entonces, cuando uno le pregunta a una persona cómo se siente, ¿cuál es la respuesta más común? Bien y mal. Eso es. Es decir, estamos entre el bien y el mal. Y un factor que yo identifiqué cuando yo le decía, voy a usar de ejemplo a Nelia, que la veo ahí muy juiciosa, o a Graciela, y yo le digo, ¿cómo se sienten? Bien, y yo le digo, ¿segura? ¿Segura? Se rompe la cara, se rompe. Entonces, tú no estás bien. ¿Cómo te sientes? Es el primer elemento que nosotros tenemos que abordar, no cómo estás. Yo estoy bien de salud, pero ¿cómo me estoy sintiendo? Entonces, tú puedes decir, hoy me siento cansado, hoy me siento devastado. ¿Por qué? Porque pasó algo. El problema no es transitar en esos estados de estoy bien y estoy mal, sino que yo exactamente, María Fernanda, porque tenemos unas máscaras. Vamos a hablar de esas máscaras. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este mundo de positividad extrema, donde estamos llamados únicamente a ser felices? No sabemos qué es lo que sentimos. Entonces, tengo que ser feliz. Y entonces, con el corazón roto, con las angustias, pensando en sobrevivir, con todas estas eh, preocupaciones del diario vivir que hacemos, nos levantamos y decimos, hoy tengo que estar bien. Y me pongo la máscara de la mentira. Y entonces ve uno en el transporte público, en las calles, personas aparentando ser fuertes. Como decía Robert Fischer en El Caballero de la Armadura Oxidada, con una armadura que nos ponemos y nos ponemos y nos ponemos. Y eso nos desgasta tanto que nos hace luchar contra nosotros mismos. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo es esa lucha con Matilda, cómo es realmente la situación. Nosotros estamos compuestos biológicamente por unas emociones que son realmente biológicas, no son buenas, no son malas. El primer gran error es categorizar las emociones como positivas y negativas. No hay emociones positivas, no hay emociones negativas. Pedagógicamente voy en contra de eso, no hay. Porque cuando yo le digo a Mara o a Fernando, está mal sentir culpa, celos, vergüenza, está mal llorar, pues entonces yo inmediatamente me pongo mi máscara o mi armadura oxidada. Y siempre quiero estar bien, pero entonces a mí se me olvida que yo tengo que estar transitando entre estos cuatro estados de ánimo que vean ahí. ¿Cuál es el problema? Cuando yo me quedo atascado en uno. Los estados de ánimo son productos de emociones y sentimientos. Aquí tenemos que aprender a diferenciar. La emoción es abrupta, es pasajera, es un neurotransmisor, pero los sentimientos empiezan a ser subjetivos. Los sentimientos, hoy me sentí de esta manera, por una suma de emociones. Pero cuando esas emociones desagradables, digámoslo de esa manera, sí, ese positivismo tóxico de que podemos con todo, nos hace sentir una carga. Entonces nos empezamos a atascar, a bloquear nuestras emociones de cierta manera, y esto, ¿qué está ocasionando hoy en día? Recordemos que la depresión, que los trastornos mentales no solo tienen una incidencia en un tipo de factor específico, pueden ser epigenéticos, sociales, ambientales, culturales. Aquí no vamos a atribuir, pero yo lo voy a hablar desde esta inadecuada gestión emocional, de esa positividad extrema. En el mundo hoy se estima que hay 1.000 millones de personas con un trastorno mental, o un trastorno de ansiedad, o una depresión, un trastorno alimentario, alguien. Es decir, se estima que una de cada cuatro personas a lo largo de su vida va a tener un trastorno mental, lo que quiere decir que ninguno de nosotros está exento de ello. ¿Qué cifras alarman hoy en el mundo? Cerca de 703.000 personas, ¿cierto? Se suicidan al año, una cada 40 segundos.
En las Américas, que es donde estamos ubicados, 97.000 personas, especialmente en Norteamérica, son víctimas de depresión y suicidio. En Colombia aumentó la tasa desde el 2014 hasta el 2022 en el 87.5%. Ha aumentado. Y esto lo podemos relacionar con América, pero hay algo muy preocupante. De ese 100%, 80% representan el género masculino. 80% de los suicidios corresponden a hombres. Entonces, aquí hay unas variables de género que es importante analizar porque están relacionadas también con la violencia, con el consumo de sustancias psicoactivas. Están relacionadas también con personas privadas de la libertad. En Colombia, el 93% de la población privada de la libertad es hombres. Y el 92% de los homicidios que históricamente han ocurrido representan una tasa hacia hombres, 8% hacia mujeres. Lo que quiere decir que en cuanto al género, el hombre siempre va a estar más expuesto a la violencia, a los trastornos mentales, a la privación de la libertad y al suicidio. Entonces, esto hace que nosotros empecemos a analizar factores, son cifras que yo las voy a asociar, pero hoy diagnosticadas hay 280 millones de personas con depresión, 301 millones de personas con ansiedad, 40 millones de personas con trastornos bipolares, 24 millones con trastornos psicóticos asociados también a la esquizofrenia y 14 millones especialmente niñas, adolescentes con trastornos alimentarios. Vuelvo y digo, esto tiene una representación en muchos factores, pero yo quiero que hoy nos enfoquemos en esos anestesiantes. ¿En qué es lo que está ocasionando que nosotros empecemos a tergiversar la realidad y nos estemos desatendiendo ese presente? Voy a hablar de algo específico, celulares, ¿cierto? Celulares, tecnología. Esto nos está llevando a una carga. Sin embargo, yo quiero que analicemos estas problemáticas para llegar a eso de cómo yo lo interpreto. Yo que evidencié en mis pacientes, que todos en algún momento tuvieron sueños o tuvieron ideales. Es decir, todos tenían esquemas de subir escaleras, llegar a algún sitio, ¿cierto que sí? Entonces, esas escaleritas es lo que yo llamo los proyectos de vida, que como psicólogo no voy en contra de los proyectos de vida, pero sí voy en contra de que se fundamente un proyecto de vida como un elemento para ser alguien en la vida, para alcanzar. Pero, ¿qué nos demostró la pandemia? Todas las personas tenían sueños, tenían ideales, tenían metas y queríamos transitar en esa línea amarilla que ustedes ven ahí, que yo llamo la línea de la estabilidad emocional, la línea de quiero estar bien, de no puede pasar nada, de ten un día perfecto, ¿cierto? Pero ¿cuál es la situación? Que esos ideales, esas metas, esos deseos, a veces son, hablemoslo de, son idealizaciones que yo tengo. El casarme, tener una empresa, tener un buen sueldo, graduarme con honores, es decir, son representaciones simbólicas. ¿Y qué pasa cuando esas representaciones simbólicas se alcanzan, pero llega una crisis inesperada? ¿Qué es una crisis inesperada? La pandemia. Con la pandemia hubo divorcios, hubo duelos, personas se quedaron sin empleo, perdieron sus empresas, pero antes, un mes antes de la pandemia, no esperaban eso. Es decir, estábamos en la línea de la estabilidad emocional. Y cuando llega esa crisis inesperada, ¿qué sucede? ¡Pum! Caigo en la zona oscura, en el área donde nadie quiere llegar. En esa zona oscura donde yo me empiezo a sentir mal, donde empiezo a experimentar emociones que nunca había sentido, donde hay confusión, donde me siento devastado, donde no sé qué hacer. Caigo en una zona donde mi sistema simpático se altera de tal forma que no tengo tiempo para gestionar emociones y solo pienso en qué, en sobrevivir. Entonces, estas emociones, se derivan de unos pensamientos, es decir, los pensamientos y las creencias que yo tenga sobre mi vida
vamos a hablar de eso, van a determinar cómo yo me voy a sentir. Si no tengo las herramientas, yo voy a creer que no puedo. Entonces, cuando caemos en esa zona oscura, que yo estoy seguro que muchos hemos caído ahí, decimos no puedo. Y empiezo a sufrir y empiezo a luchar. Pero esa lucha realmente no siempre es contra el mundo, sino contra quién, contra Matilda. ¿Quién es Matilda? Matilda es mi yo, el que rumía, el que me habla, el que me sabotea. Entonces ahí es cuando llego y digo, no puedo más, y muchas personas deciden quitarse la vida, porque sufren tanto que dicen, yo quiero evitar sufrir más. Lucho tanto contra mí mismo, ojo que aquí es donde está el punto crucial, lucho tanto contra mí mismo que me desgasto. Entonces yo quiero que ustedes analicen esta analogía que voy a hacer. Matilda, hablemos que es el inconsciente, mi yo interno, mi programación cerebral, dado desde unas creencias. Ella se va alimentando de tal manera que puede representar hasta un 80% de mi yo. Es decir, hoy muchas de las cosas que hacemos las hacemos por nuestro inconsciente y representa un 80%. Y entonces en los discursos que se nos suele dar, ¿qué se nos dice? Luche contra la depresión, luche contra el cáncer, hay que luchar contra esto, hay que luchar. Entonces resulto yo luchando contra alguien que es 80 veces más grande que yo. Entonces yo quiero que se imaginen hoy luchando contra algo que es 80 veces más grande que usted. ¿Cómo van a terminar? ¿Cómo terminamos? Agobiados, cansados, fundidos. Entonces, aquí es donde está el punto crucial. Nosotros tenemos que empezar a comprender esto, reconocer primero que somos incultos emocionalmente. Otros autores lo llaman analfabetismo emocional. Cuando yo hablo de la incultura emocional, estoy hablando de cambiar, de transformar todas estas representaciones que hay frente a qué? El éxito, la felicidad, el bienestar, la autoridad, la disciplina, el control, los sueños, lo que nosotros creemos es una vida idealizada. La historia humana, ¿qué nos dice? La historia humana nos dice que el ser humano durante toda su vida ha enfrentado crisis, se ha tenido que desplazar, ha tenido que sufrir condiciones ambientales adversas, ha tenido que atravesar guerras, violencia, hambre, y aún así ha sido digno. Hoy estamos en una generación donde tenemos más facilidades y le tenemos miedo a la pobreza, porque creemos que es indigno no tener para comprarme algo que yo considero me va a hacer sentir bien. Porque creemos que en nuestra vida no puede haber duelos, no puede haber situaciones difíciles. Hoy estamos sintiéndonos o estamos en una vida donde muchas personas se sienten miserables porque se comparan constantemente. Ese es un factor importante, la comparación. Estamos en un momento donde no tomamos un minuto para reconocer qué hemos hecho, cuáles son nuestros logros, para valorar cómo hemos enfrentado nuestras propias batallas, cómo nos hemos levantado una y otra vez. No, hoy la comunicación, los medios de comunicación, de desinformación, nos hacen sentir miserables, indignos. Incluso a través de los discursos políticos se alimenta la porofobia, a tal punto que la señora que barre la casa, el señor que pinta la casa, el señor que vende la carne, no es nadie en la vida porque no estudió. Esos son los discursos que escuchamos, ¿cierto que sí? Enviándonos excesiva culpa. Y por eso nos sentimos miserables, porque creemos que no somos nadie. Entonces, la incultura emocional empieza por cuando comprendemos que adentro de nosotros hay otro yo que es más grande que nosotros. Y que si vamos a luchar contra él, yo le digo Matilda, ustedes le pueden llamar como quieran, pero yo no hablo de una lucha, yo hablo de una comprensión. Cuando yo hablo de la compasión,
es comprender que Matilda está acompañada de unos amigos. Esos amigos, todos los tenemos. Unos tienen unos, otros. Pero ¿qué hay en la cabeza de nuestra programación cerebral? Sentimientos de fracaso, inseguridades, frustración, culpa, excesivo control por ser buen papá, buena mamá, buen docente, por tener todo perfecto, ¿cierto que sí? Baja autoestima. No sabemos gestionar nuestras propias emociones. Todos somos adictos a algo, a una sustancia, a un alimento, a la tecnología, cualquier cosa, ya vamos a hablar de esto. Todos sentimos culpa por el pasado en algún momento. O estamos anhelando algo, conseguir algo. ¿Qué va a ser de mi trabajo más adelante? O somos dependientes emocionales a algo. ¿Qué pasa? Estos son los amigos de Matilda. Entonces, a ese 80% súmele otros amigos. Y entonces, ¿qué nos enseñan? Les voy a decir la práctica. Vuelvo y repito, no juzgo a nadie. Del 100% de los pacientes que yo o consultantes que he tenido en los últimos años, les puedo decir que un 80% llevaban más de 5 y 10 años en un psicólogo. ¿Está bien? Pues para mí no está bien. El psicólogo debe ser una ayuda, como cuando yo voy al odontólogo, debe ser un hábito, pero pasar usted por psicólogos y seguir con la intención de quitarse la vida, yo digo, aquí hay algo mal. ¿Qué evidencié? No habían comprendido la idea de que yo no debo luchar contra Matilda, contra mí mismo. Es decir, desgastan sus 8 años en terapias queriendo luchar contra sí mismo, viendo la depresión como algo negativo. Entonces yo digo, la depresión, el enfoque compasivo es comprender que la depresión no es mi enemigo. La depresión es una respuesta de Matilda que me quiere decir algo. Ojo con eso. La depresión, la ansiedad, los trastornos, las psicopatologías son reacción a algo que tenía una génesis. A algo que tenía una génesis. Pero todos llegaban creyendo que tocaba luchar contra la depresión. Segundo, no sabían respirar, no sabían hacer respiración diafragmática. Entonces yo decía, bueno, aquí hay unas cosas que tenemos que empezar a atender y por eso es que yo empecé a interpretarlo de esta manera. ¿Cómo comprendí yo la génesis de muchos problemas? Yo les hablaba de esa positividad, ¿no? De ese excesivo control. ¿Cómo lo represento hoy? ¿Qué estamos viendo nosotros a nivel mundial? Mujeres que se están muriendo en las clínicas clandestinas tratando de cambiar sus cuerpos, poniéndose una cosa, quitándose la otra. Niñas que están consumiendo medicamentos sin orden médica para bajar de peso. Miren eso, que están llevando a la depresión, a la anorexia, a la bulimia y una cantidad de cosas. Lo que está generando que hoy en los colegios haya bullying y niñas sintiéndose miserables porque no son bonitas para otros. Esto lo estamos viviendo hoy en día. Querer tener cuerpos moldeados a estándares sociales. Hoy está llevando a la depresión, al suicidio y a los trastornos alimentarios a millones de niñas y mujeres, ¿no? Perfeccionismo físico. El otro perfeccionismo, el perfeccionismo emocional. Lo que está llevando que 80% de la tasa de suicidio se represente en hombres. El hombre no llora, el hombre no se expresa, el hombre calla. ¿Y qué o cómo se está evidenciando esto? Con fugas emocionales, con violencia, con intolerancia en las calles. El querer estar bien, la incultura emocional. Todo esto tiene relación. En el último libro que escribí, que se llama Iris, yo hago una relación entre las emociones, la salud mental, la salud física y los comportamientos. Y la inadecuada gestión emocional tiene una conexidad muy compleja con los trastornos psicopáticos, con la depresión, con la ansiedad.
Entonces, no, si nosotros no expresamos nuestras emociones y nos seguimos, ya les digo cómo las expresamos, pues esto se va a seguir agudizando. O el querer estar en círculos sociales, estatus, prestigio, lujo, el querer pertenecer. ¿Sí se han dado cuenta? Que está generando que muchas personas se sientan hoy y miserables porque no pertenecen. En los hombres hoy se evidencia una competencia muy abrupta, porque el hombre está en una línea donde él está en una competencia por mostrar que tiene algo. Y muchas personas hoy se preocupan por esto, por tener, o por esto, miren, el perfeccionismo intelectual, el querer saberlo todo, el querer estudiarlo todo, el querer controlarlo todo. Así andamos, ¿cierto que sí? Esto es lo que yo llamo la positividad extrema. Todo tiene relación con la depresión. Si no, miremos los países extremadamente capitalistas, ¿cómo está su estado de salud mental hoy? O cómo se está viendo reflejado en trastornos de ansiedad relacionados también con patologías. Entonces, esa rigidez emocional en la que hoy muchas personas viven obedece a una incultura donde no sabemos cómo gestionar nuestras emociones. ¿Qué es rigidez emocional? La incapacidad para saber qué es lo que estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo. Y esto se ve representado en dos polos. La primera que la llamo yo la cárcel emocional. ¿Cómo es la cárcel emocional? Siento algo hoy y ¿qué hago? Como pedagógicamente me dijeron que es malo llorar, que es malo sentirme mal, que es malo no querer levantarse un día, porque usted tiene que ser productivo, ¿sí o no? Si usted no se levanta a las 4 de la mañana, hace ejercicio, lee un libro, es decir, si usted no llega a las 6 de la mañana y no ha hecho todo un ritual de cosas, usted es un miserable en la vida y tiene la culpa de ser pobre. Entonces usted traga y traga y traga y ¿qué hace con esas emociones? Las manda a una cárcel y las manda a una cárcel y las manda a una cárcel. Niega sus emociones, se pone las máscaras de la felicidad, esas máscaras, ¿cierto? ¿Y qué pasa con eso? Que usted las mete, las mete, las mete hasta que en esa cárcel no cabe nada más. Y cuando alguien medio le hace algo, ¿qué pasa? ¡Pum! Fuga emocional. ¿Cómo se representan estas fugas emocionales? Puede ser con violencia. Sacó, tome un instinto, un impulso, le pegó a alguien, paró en la cárcel por eso. Muchos ejemplos. Yo trabajé en cárceles 20 años y vi ejemplos de esto. Pero no nos vayamos a la violencia. Entonces ahí es donde las personas empiezan a autolesionar. ¿Por qué? Porque la autolesión aliviana esa tensión, aliviana, libera esa tensión, pero esa tensión obedece a años de estar guardando emociones o se refleja con alergias, con cefaleas, cardiopatías, metástasis en cáncer, diabetes, obesidad o una cantidad de cosas. Ahí está. O en los trastornos mentales que vimos anteriormente. Ese es el polo donde yo llego y digo, no puedo sentir nada porque tengo que ser feliz. Pero hablemos del otro polo. El otro polo es el altavoz emocional. La persona que vive en queja constante. El que se está flagelando constantemente. El que dice, no, pues no tan bien como usted. Es que a mí me tocó una vida así, es que no sé qué, es que el gobierno, es que el pueblo, es que los demás, el que vive en queja constante, en la flagelación emocional, en cultura de sufrimiento, se queda atascado en la frustración y el fracaso. ¿Cuál es peor de los dos? Los dos tienen consecuencias en la salud mental, porque uno hace que yo tenga represión emocional y esto se representa en psicopatologías. El otro hace que yo no sea capaz de conseguir algo. Entonces, eso me atasca en sentimientos de frustración que me llevan a la depresión. Pero estarme flagelando constantemente contamina también mi cerebro con cortisol o mi cuerpo con cortisol. Pero si nos vamos a consecuencias gravísimas, el almacenar emociones es de los más graves que yo he visto. Y por eso tenemos que empezar a mirar cómo vamos a hacer
para ser compasivos con nosotros. Entonces, ser compasivos implica comprender. Ahorita yo escuchaba a Fernando, él estaba hablando de adicciones, pero resulta que esas adicciones no siempre son hacia las drogas, sino hacia otras cosas. Entonces, nosotros en ese afán de querer ser felices, anestesiamos nuestras emociones como tecnología. Miren cómo estamos anestesiando las emociones con la tecnología, emoticones. Ya no estamos hablando con las personas, no estamos socializando. Todo lo expresamos. Si a mí Silvana me cae bien, el día que está cumpliendo años, busco un emoticón y le envío una torta completa. Pero si me cae mal, solo le envío un pedacito de torta. Si me hace reír un poquito, entonces yo envío la carita, esa carita que piensa que yo estoy en el piso allá riéndome y realmente yo no estoy riendo. Eso está haciendo que nosotros generemos rasgos psicóticos porque estamos expresando lo que realmente no es. Es decir, estamos expresando emociones no de una manera natural, sino a través de emoticones. Pero no nos vayamos tan lejos. Filtros, aparentar vidas perfectas. ¿Sí se han dado cuenta? Los likes que alimentan mi ego, mi yo. Mostramos, no, estoy muy bien, estoy acá en Cartagena. Incluso la gente está adulterando las fotos para que el otro crea que está en París, que está en Londres. Aparentar. La tecnología está desviando nuestra atención. ¿Por qué? Porque eso está diseñado con respuestas variables, recompensas variables, que nos vuelven adictos. Los sonidos, las notificaciones, esos punticos rojos. Entonces las personas mantienen atentos a qué fue lo que les llegó. ¿Sí ven? Pero así estamos anestesiando emociones y no nos damos cuenta. O nos vamos de compras. Y entonces cuando la gente se siente mal, ¿qué es lo primero que hace? Se va para un centro comercial, se come un helado, va caminando, ve los zapatos hermosos que son muy caros y dice, no, yo me los merezco, pero no tiene dinero. Entonces, como usted cree que se los merece, ¿qué hace? Lo paga con la tarjeta de crédito. 24 cuotas, 36 cuotas. Y así. Y la gente por eso en diciembre, en estas fiestas especiales, es consumista, porque es la manera en la que yo me siento bien. Es decir, comprar hace que mi cerebro tenga una falsa sensación de bienestar. El consumo, por eso el consumismo es tan efectivo en la sociedad. Pero ¿por qué las sociedades están enfermas? Si miramos, las sociedades hoy están muchas enfermas por el dinero, porque sienten que no tienen dinero, porque nos enseñaron que nos toca tener. Hay que tener casa, hay que tener carro, hay que estudiar en Londres, hay que hacer esto, hay que hacer, consumir, ¿cierto? O también anestesiamos nuestras emociones con, ¿qué? Con fármacos, con sustancias psicoactivas. Me duele la cabeza y entonces ya lo primero que hago es, ¡pum! Aquí le decimos acetaminofén, no sé cuál sea el genérico en Argentina, pero pastas, medicamentos. Se me inflamó el estómago, medicamento. Me salió una alergia, medicamento. Pero no nos preguntamos por qué tengo dolor de cabeza, por qué se me está inflamando el estómago. Los estudios hoy nos dicen que la microbiota tiene relación con el cerebro y con las emociones. Entonces, las inflamaciones en el estómago, las alergias, las cardiopatías generalmente obedecen es a una contaminación de cortisol que hace que haya unas reacciones fisiológicas en mi cuerpo. ¿Y yo qué hago? Pastas, 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 pastas. A tal punto ya no puedo dormir, entonces me cedo para dormir. ¿Sí ven? A ese punto estamos llegando. En Estados Unidos, hoy, la oxicodona es lo que está generando estas crisis por el fentanilo, porque nos pasamos de la heroína, de la morfina a la cocaína, de la cocaína a la heroína, de la heroína al fentanilo. Y todo fue derivado del consumo de opioides, que hoy en Estados Unidos tienen en crisis mundial la salud mental allá. ¿Listo? O nos vamos de fiesta, ¿no? Tomamos traguito. Entonces las personas toman traguito. O se van a pasear, se van 8 días a la playa y sacan un préstamo para irse a la playa, pero no utilizamos ese tiempo para gestionar emociones, sino que me voy a olvidar de mis problemas. Y entonces usted efectivamente se va, se olvida de los problemas, pero a los 8 días vuelve y tiene los mismos problemas y está más endeudado. Yo voy a aclarar algo, no quiero decir que esté mal comprar o tomarse un medicamento
o irse o divertirse. Lo que yo estoy diciendo es que tenemos que buscar relaciones en cómo anestesiamos nuestras emociones y cómo estamos utilizando el tiempo para tomar espacios para mirar cómo nos estamos sintiendo. O anestesiamos con la comida. No podemos dormir sándwich 2 de la mañana, 3 de la mañana, azúcares constantemente. La adicción a la comida está llevando a tasas de obesidad altísimas, a tasas de diabetes altísimas. ¿Sí ven? Por el consumo excesivo de comida. O anestesiamos con logros. En algún momento de mi vida tuve una vida, sentí que no era nadie en la vida, me hicieron sentir mal y muchas personas estudian para sentirse mejor. ¿Sí se han dado cuenta? Entonces, yo quiero tener, yo quiero ser, yo quiero llegar allá, pero no lo hacemos por un verdadero sentido de superación personal, sino por mostrarle a los demás de que usted vale. O las personas se quedan trabajando. Tienen problemas en la casa, 2, 3 de la mañana, no han, tienen problemas, entonces usted prefiere quedarse trabajando o en las vacaciones se lleva trabajo para la casa. O muchas personas también anestesian sus emociones a través de la religión. Hoy, pues, repito, no tengo nada contra ninguna religión, pero yo evidencié que muchas personas que pertenecían a ciertas religiones específicas no vivían en paz. Vivían odiando al otro, criticando al otro, echándole la culpa al otro, sintiéndose culpables, con trastornos de ansiedad. Yo vi gente en iglesias con trastornos de ansiedad. Entonces yo digo, el problema no es la religión, el problema es que yo no puedo utilizar la religión como un fin, sino como un mecanismo para llegar a la espiritualidad, a la paz. Entonces, cuando las personas utilizan las religiones como fines, ¿qué pasa? Anestesian emociones porque creen que está mal sentirse culpable. Y si ustedes miran, muchas personas sienten que es un pecado mortal hacer algo mal hecho. Las religiones en sí generan culpa y hoy, en nombre de la religión, se están asesinando millones de niños, millones de personas, hay genocidios y las personas no son conscientes de ello. O miremos la cultura de la música. Acá en Colombia había algo que se llamaba los corridos prohibidos. Esa música popular o esa música que medio escucha a alguien y ya lo invita a tomar trago. La gente anestesia emociones de una manera o nosotros anestesiamos las emociones con todo esto que vemos acá. ¿Sí ven? Entonces, esto puede generar culpa. Claro, no, yo empiezo a sentir culpa porque estoy un poquito subido de peso, porque yo tengo redes sociales. No, yo lo que no quiero es generar culpa. Yo lo que quiero es que seamos conscientes de qué es lo que nos lleva a donde estamos. Entonces, aquí ya llegamos a lo que yo hablo, la compasión. Vamos a recordar a Aaron Beck. Aaron Beck, un psicólogo que estudió la depresión, él lo hacía bajo una triada y yo quiero que esta triada la recordemos hoy. Esta triada inicia orientando de que la percepción que yo tengo hacia mí mismo va a generar una percepción hacia el mundo. Y esa percepción hacia mí mismo y hacia el mundo me lleva a una percepción del futuro. Ahí está. Si en cualquiera de los tres casos es negativa esa percepción, hay riesgo de depresión evidente. Entonces miremos esto. Si yo creo que soy un miserable, que no sirvo para nada, que mi vida no tiene sentido, es decir, no tengo un sentido profundo de mi existencia, eso me vuelve una persona que vulnerable. Si me estoy autoflagelando, miremos qué es lo que hoy nos está enfermando. La falta de dignificación propia, la autoculpa, el altavoz emocional, ¿cierto? Ese perfeccionismo, esa exigencia. De mis consultantes, la gran mayoría, niñas que querían ser excesivamente perfectas en el colegio. Sus mamás les arrancaban las hojas de los cuadernos. Con horarios excesivamente así,
muy puntuales en las cosas. Entonces, se sacaban un 8 y ya creían que habían fracasado. Mamás, papás, personas, docentes, porque se equivocaron una vez en la vida. ¿Qué nos dijeron? Usted no se puede equivocar, usted tiene que ser perfecto, sé el mejor en todo. Esos son los discursos de positividad que hoy nos tienen fundidos. Hay muchos coaches, discúlpeme que lo diga de esta manera, que hoy le están generando culpa a la gente. Porque si hoy usted no se levantó a hacer ejercicio a las 3 de la mañana, ya mañana usted tiene la culpa de su miseria y de su existencia. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es cambiar esa percepción de nosotros mismos. Ya les voy a explicar cómo yo lo hago, cómo yo oriento a las personas. Lo segundo es que esa percepción, miremos que aquí hay teoría cognitiva conductual. Mis pensamientos me llevan a hacer mis emociones y mis emociones a la conducta. Si esos pensamientos son desagradables, pervasivos, negativos, permanentes, ¿cómo veo yo el mundo? Como un mundo amenazante. Veo a los demás como un problema. Veo el mundo como un problema. Me dificulta ser consciente de mi realidad, me dificulta ver las cosas bonitas que tengo, me dificulta estar en gratitud y todo lo veo como algo negativo, ¿cierto? Incluso veo un mundo que no me comprende, que no me escucha. Pero miren dónde empezamos. Y tercero, si la percepción del futuro es negativa, esto se vuelve incontrolable. El tener, el querer, el ser, el llegar. Por eso nos vamos a remitir a la filosofía. El concepto que yo tengo hoy es que para manejar personas o pacientes con depresión hay que alejarle cualquier sentimiento de culpa y de autoexigencia propia. Eso es lo primero. Cada quien marca sus destinos, cada quien marca sus hábitos, cada quien marca sus rutinas, pero en una comprensión de qué, de algo que yo llamo el propósito de vida. Si usted es carnicero, hágalo con amor. Si hoy usted, si hoy usted embola zapatos o debe barrer una calle, porque eso es lo que hoy acepte, y hágalo con amor, hágalo con gratitud, hágalo con cariño. No hay aceptación de lo que somos hoy. No aceptamos que hoy estamos donde tenemos que estar, como debemos estar, y que esto que hoy tenemos debemos vivirlo. Por eso nos hablaban del carpe diem, ¿no? El carpe diem, vivir el presente. Entonces vivimos es en el futuro. ¿El futuro qué es? Ansiedad. El futuro que genera ansiedad. Pero miren las tres aristas. Para ser compasivo, les voy a explicar cómo yo lo manejo. Ya comprendemos que hay unos amiguitos acá, que hay una amiguita que es 80 veces por ciento más grande que yo, y en esa excesiva necesidad de flagelación, ¿yo qué hago? La gente lucha contra el cáncer, ¿sí se han dado cuenta? Luche contra el cáncer, luche contra la depresión, luche contra la ansiedad, todo es una lucha. Hoy les digo no luchen, porque es que la lucha realmente no me está favoreciendo, la lucha me está desgastando. Entonces yo tengo otra propuesta, que es llegar a algo que es, yo le digo, establecer procesos de paz conmigo mismo. Hacer alto al fuego bilateral conmigo mismo. Ya la lucha no me sirvió. La lucha me llevó a una depresión, a una ansiedad, a una lucha por ser perfecto. Entonces, esto que yo estoy diciendo es, no luche. Suelte hoy el control. Suelte el control de sus hijos. Suelte el excesivo control de esa autorresponsabilidad y esa autoexigencia que cada uno tiene. Y empieza a concentrarse un poquito más en estos diálogos internos. Entonces, yo digo, realmente la depresión, todos estos pensamientos rumiantes que me están afectando, son voces de Matilda.
Matilda que me está diciendo, Iván, ayúdame. Pato, ayúdame. Es decir, adentro hay una niña o un niño herido que constantemente está clamando tu ayuda, que te está diciendo, ponme cuidado, ponme atención. Y como tú no le pones atención, ¿qué hace él? Hace berrinche. ¿Y cómo se representan estos berrinches? En voces, en cosas. Entonces, ese poner cuidado, entonces, como nosotros creemos que tenemos que darle duro, entonces, ¿qué hacemos? Haga de cuenta que su hijo le dice, préstame atención y usted llega y le pega. No, aquí lo que le estoy diciendo es que en vez de llegar con agresividad, le diga, hola Iván, cada uno a sí mismo. Hola Nelia, hola Silvana, ¿puedo entrar? ¿Me permites hablar contigo? Quiero escucharte, quiero que me perdones. Vengo a escucharte, vengo a pedirte eh, que me digas qué es lo que sientes, qué necesitas, cómo te puedo ayudar hoy. ¿Sí ves? Entonces, esas cositas hacen que yo deje de luchar. A mí me ha funcionado de una manera maravillosa. Miren, les puedo decir que hay personas que han llegado incluso con antecedentes de suicidio y empezar a tener esos diálogos armónicos conmigo mismo de aceptar que sí tengo depresión, pero que la depresión es una respuesta a algo que mi cuerpo me quiere decir, que mi mente me quiere decir, es un paso importante para establecer procesos de paz conmigo. Sentarme a hablar, abrazarme, abrazarme, decirme que me perdono, decirme que me amo. Ser compasivo conmigo mismo es dejar de ser perfecto. Reconocer que hoy usted ha hecho lo que podía con lo que sabía. Y que si usted cometió errores, los cometió como los comete cualquier ser humano en el mundo. Es empezar a qué? A decir cómo usted va a transformar esto. Entonces, realmente el proceso, ¿cómo debe empezar? Transformar esos pensamientos, esas creencias, esos paradigmas, aprender a gestionar realmente mis propias emociones y tener un sentido profundo en nuestra existencia. Muchas de las personas que incluso se quitan la vida pueden tener un propósito de vida. Si miramos, muchos escritores se quitaron la vida porque tenían ya convicciones tan fuertes que al ver que no pudieron hacer nada por el mundo, decidieron quitarse la vida porque lucharon mucho. Pero cuando yo tengo un sentido profundo de mi existencia, reconocer que si hoy, que si hoy yo debo morir, me voy tranquilo porque algo hice. Entonces lo hablo yo como docente. Cada vez que yo imparto una clase, yo quedo feliz porque digo, a alguien pude haber tocado. En este momento tengo 58 personas acá, no sé a quién pude haber tocado. Y me puedo ir tranquilo porque hice parte de algo, di algo, entregué algo para alguien. El sentido más profundo de mi existencia se basa en, desde lo que yo sé, cómo lo puedo hacer, ayudarle a los demás. Y por eso quería que hoy pues ustedes comprendieran un poquitico mejor esto. Miren, este es el libro, el último que escribí, se llama Iris. Iris es un proceso de educación psicoemocional que no se los alcanzo a explicar por el tiempo, pero tiene 4 competencias y 36 habilidades. Les voy a resumir aquí por encima esas 4 competencias y 36 habilidades que le dicen. Pero, para, haz una pausa, tómate un minuto de tu vida para respirar. Tómate un minuto de tu vida para valorar lo que eres. Tómate un minuto de tu vida para analizar los peligros, para respirar, para interpretar, para hablarme conmigo mismo.
y luego sí actuar. Es decir, que no nos volvamos el hacer siempre, porque eso es lo que queremos hacer. Queremos que todo el mundo se comporte bien, ser buenos ciudadanos, ser buenos padres, excelentes trabajadores, pero aquí adentro, ¿qué? Matilda, ¿qué? Ese es el mensaje que yo les quería dar hoy. Entonces voy a retirar esta presentación. Este libro lo pueden encontrar por Amazon. Estén pendientes porque estos días, por el mes, ¿cierto? Que estamos resignificando ahorita, el precio en Amazon va a bajar muchísimo. Va a bajar muchísimo. ¿Por qué va a bajar? Porque queremos que muchas personas lo adquieran. Entonces, ya con eso, pues voy a retirar esta presentación. Creo que tengo el tiempo para preguntas, ¿cierto, Mara? ¿Sí? Listo. Entonces vamos a dejar preguntas, Sí, opiniones y listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, alguna apreciación? doctor, le pregunto porque están colocando en el chat si después por ahí podía pasarnos las diapositivas que acaba de compartir como material de apoyo. Claro que sí, eso no hay ningún problema. Todo eso está Bueno, en el libro, todo eso está en el libro, pero créanme que eso está ahí es para compartirlo. Eso no tiene nada que ver. Yo te las envío contigo, Mara, no hay problema. Pero que hicieran alguna pregunta antes de irnos. Sandra había levantado la mano. Sí, bueno, vamos a escuchar. Listo. Ahí, mientras se van animando a hacer alguna preguntita, yo quería comentarles algo. Resulta que en algún momento de mi vida, en estas crisis, empecé a alimentarme de unas líneas que para mí fueron extremadamente peligrosas. Les voy a decir cuáles líneas fueron extremadamente peligrosas. Esas líneas de la positividad, de la motivación, de la superación, del éxito, del 1%, de las vacas púrpuras. Empecé a alimentarme, alimentarme, alimentarme. Y llegó un momento donde yo me di cuenta que me había esforzado tanto y no había resultados. Ya te doy la palabra, Florencia. Y no había resultados. ¿Saben a dónde me llevó eso? A una depresión. Me llevó a una depresión. ¿Por qué? Porque me di cuenta, y llegó un momento donde me sentí tan miserable en mi vida que yo dije, no, no valgo nada. Vinieron ideas suicidas también. Y entonces yo empecé, escribí en el año 2019 un libro que se llama Superando la Adversidad. Y el libro tenía una combinación de las dos cosas. Pero el libro yo lo saqué por lo mismo, porque ya ahorita con Iris, yo ahorita como estoy comprendiendo las cosas. Llegó un momento donde dije, estoy sufriendo porque no he podido llegar a donde yo quería llegar. Y adivinen qué fue lo que hice. Un día me puse a pensar y dije, a partir de hoy, no me voy a volver a preocupar por plata. No me voy a volver a preocupar por estatus, no me voy a volver a preocupar por dinero, no me voy a volver a preocupar por un futuro incontrolable. Es decir, solté el control. Y entonces he venido desde ahí como en una línea donde empecé a comprender que si hoy no me quiero levantar de la cama, no me levanto. Así de sencillo. Que si hoy no quiero hacer ejercicio, no hago ejercicio. Pero entonces empieza a comprender uno que también hay que aprender a no negociar con Matilda. Hay que negociar, pero tampoco dejarse llevar. Un ejemplo, si hoy Matilda me dice, no, no haga ejercicio, qué pereza, pues listo, yo negocio, pero mañana no puedo permitir que eso pase. Y no es porque me quiera ver bonito, sino porque es saludable hacer ejercicio, porque eso ayuda a liberar hormonas que producen bienestar, por salud, ¿sí ve? Pero entonces empiezo yo y mi mente empieza a tal punto, hay momentos donde la mente me dice, Iván, usted no es nadie. Y yo digo, ¿cómo no soy nadie? ¿Cómo me quito ese sentimiento de culpa? No, pues vamos al Congreso. Vamos a, cuando yo doy clases, digo, hagámoslo así. Yo constantemente me estoy preguntando cómo me puedo hacer feliz. ¿Cómo o qué puedo hacer yo para sentirme feliz? Cuando tengo miedo, adivinen qué hago. Me levanto y me abrazo
y me digo, tranquilo, todo va a estar bien, no te preocupes, mañana será otro día. Entregue su vida a que las cosas se solucionen de una manera más armónica. Pero obviamente el asunto de la depresión hay que abordarlo interdisciplinariamente desde muchas aristas, porque yo aquí lo estoy abordando desde el tema de prevenir llegar a estados depresivos severos, pero cuando ya tenemos condiciones clínicas hay que actuar de otras maneras. Mis dos últimos consultantes estaban consumiendo medicamentos y los dos, después de 4 o 5 meses, dejaron de consumir medicamentos y ya no están consumiendo medicamentos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué evidencié? Que se liberaron ellos mismos. ¿De qué? De algo que era la autoexigencia, el autocontrol, la autorresponsabilidad excesiva. Eso está generando mucho daño. Le damos la palabrita a Florencia. Florencia, buenas tardes. Ya, ahí se Y escucha. tienes, sí, dale. Nada, en realidad es una presentación. Te quiero dar las gracias porque es muy hermoso escucharte. Yo soy terapeuta holística y lucho un montón contra esta toxicidad del yo puedo con todo y vamos hacia adelante y todos podemos. Entender que somos tantos seres con tantas emociones al día y entendernos en nuestros fracasos y en nuestras limitaciones y alentarnos nosotros mismos y entender que podemos estar mal y que tenemos que atravesar ese proceso de estar mal para poder entendernos y cuáles son nuestros límites y autoconocernos, es tan importante. Por ahí desde el lado de la energía hay veces que cuesta entender esto, verlo expresado desde la neurociencia como lo haces vos, es muy lindo porque coincidimos en muchísimos puntos. Así que te quiero dar las gracias. Muy bello, muy lindo y coincido totalmente. Es un granito de arena para, como vos decís, o como yo también lo pienso, a alguien en el día le cambias la vida y no te das cuenta quizás el impacto que tuvo esa pequeña palabra en el otro y eso te soluciona y te da un amor tan grande por todo. Recibo con muchísimo cariño, Florencia, tus palabras. Muy amable por el tiempo. Nelia, ¿tienes Sí, algo para hola, ¿qué aportar? tal? No, quería preguntar si vos en tu labor pedagógica, psicopedagógica, educativa, has trabajado con la rueda de las emociones, con algunos aspectos de esas famosas ruedas que conocemos y de qué manera la vas como encauzando. Es muy interesante saber eso. Lo que pasa es que yo utilizo la neuroeducación como un mecanismo para desarrollar habilidades psicoemocionales. Entonces, yo Ajá, lo que hago es transversalizar en la didáctica, generar plasticidad cerebral en los muchachos. Entonces, ¿cómo hago hoy? Buenos días, ¿cómo están? Stop, minuto para respirar. ajá. Listo, estamos así. Hago una dinámica y les digo, stop, un minuto para valorar todo lo más bonito que tienen ustedes en su vida. Es decir, yo como ya conozco el proceso, entonces yo lo que hago es transversalizar habilidades emocionales, habilidades cognitivas y habilidades sociales en la didáctica. Y eso es muy, no soy de aplicar directamente la educación emocional porque es que para mí la educación emocional tiene unas fallas cognitivas. Yo trabajo directamente con una integración entre la emoción, el cerebro y el cuerpo
¿Para qué? Para que haya procesos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo integro el tema de las emociones? Explicándole a la gente que está mal sentirse mal, que el problema no es la emoción, el problema es la intensidad y la respuesta de la emoción. Enseñándole a la persona a reconocer cómo se siente hoy, pero también enseñarle cómo hace para regular todas esas emociones que siente. Entonces, hay unos elementos, incluso hay unas charlas que yo tengo sobre neuroeducación para el desarrollo de habilidades socioemocionales, pero es un proceso un poquito más complejo, Nelia, es un proceso que implica de Perfecto, pronto otras, pero sí es transversalizar todos los perfecto. días, a cada momento, Bueno, hágalo. Eso muy bien, funciona muchas mucho, gracias. porque Gracias, genera gracias. Excelente plasticidad. exposición. Sí, Gracias, Nelia. neuroplasticidad. Gracias, gracias. Por aquí teníamos una pregunta que era de ¿qué lugar le da a la disciplina dentro del proceso de superación de los estados de depresión? No entiendo muy bien esta pregunta. ¿Qué lugar le da a la disciplina dentro del proceso de superación de los estados de depresión en los jóvenes y adolescentes? Es que yo les voy a decir yo cómo lo interpreto. Para mí el tema, yo como ya ahorita estoy metido un poquito más en la teoría social crítica, incluso yo ahorita escribí algo sobre los 10 antivalores del capitalismo. Yo lo hablé de esa manera y les voy a mencionar algunos de ellos. La supervivencia. En nombre de la supervivencia, el ser humano mata. La obediencia. Tiene que ser obediente. Y en nombre de la obediencia hoy violan a muchos niños. Los violan, sus abuelos, sus padres o muchas cosas. En nombre de la violencia, de la obediencia, se cometieron genocidios a nivel mundial. La culpa. Peroné se está gastando todo el agua del planeta porque se baña y cocina sus propios alimentos. Entonces, la culpa de que no haya agua es de Peroné, de Florencia, de Mara. La culpa no es de las multinacionales y de las empresas que extraen petróleo y oro. Eso no es la culpa de ellos. Si ven que todo es unos mensajes de atribuirnos. La superación. Si usted no hace 3 maestrías y 3 doctorados, usted no es nadie en la vida. La competencia. Tiene que ser 10 en todo. Y entonces los muchachos compiten en los colegios y hacen una cantidad de cosas, ¿sí ven? Entonces, con el tema de la superación, yo tengo mis apreciaciones y le voy a decir que para mí, Maslow nos hablaba de que la superación hace parte de una de nuestras necesidades básicas. Pero yo no hablo de superación, yo hablo de resignificación de mi vida. De qué tan satisfecho estoy con mi vida, con lo que yo hago, siendo deportista, siendo pintor, siendo escultor, siendo psicólogo, siendo docente. Yo hoy, ¿qué les digo? Siendo docente, resignifico mi vida. Me siento extremadamente cansado, pero yo digo, amo la docencia, amo. Yo amo ser psicólogo, amo ayudar a las personas. Pero cuando yo tenía esos esquemas de superación, de hacer maestrías, doctorados, llegar alto, sufrí impresionante, sufrí mucho. Entonces aprendí que no es superarnos, es resignificarnos, valorarnos, darles un sentido a nuestra existencia, escribir obra, dejar obra. ¿Desde dónde? No sé. Desde el arte, desde la pintura, el servicio social, el amor a los animales, la naturaleza, no sé. Lo que pasa es que nos han escrito manuales, ¿no? De cómo vivir, de cómo ser felices, de cómo ser excelentes padres. Y nos confundimos porque pues realmente ninguna de las cosas la vamos a hacer perfecto. Entonces pienso que esa resignificación le da a uno amor y deja que uno no sufra tanto y vive más liviano, más ligero. Y eso nos quita carga. ¿Listo? Mi querida Mara. Muchísimas gracias, doctor. Agradecerle por el tiempo. Mil disculpas por habernos atrasado y aún así estar dispuesto y predispuesto para compartirnos todo esto que nos parece sumamente interesante. Había puesto en el chat las preguntitas, las vamos a guardar para el día de mañana, así no le quitamos tiempo al dúo que viene ahora en unos minutitos más. Doctor, muchísimas gracias. Eh, Antes de irse, si me quiere decir un numerito del 1 al 100. 44. Muy bien, doctor.
Muchísimas gracias. Ya dejamos en el chat también el enlace para adquirir su libro. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente. No, a ti por tu tiempo, por tu invitación y a ustedes por tomar una hora de su vida para escucharme. Le dejaron una hora, le quitan una hora de su tiempo a sus hijos, a su familia, pero se la regalan a Matilda y eso es muy importante. Entonces, en este momento me gustaría que hicieran algo. Tómense unos segundos para felicitarse por estar acá conectados, porque ustedes están haciendo algo por el mundo. El mundo cambia cuando yo cambio, cuando yo me ayudo. Felicítense por eso, porque en vez de estar viendo Netflix, haciendo otras cosas, se están dedicando tiempo a ustedes y eso les va a ayudar. Entonces, muchas gracias por eso. Un abrazo. Gracias, Muchas gracias. Bien. Vamos a seguir de la